Buenos días. Agradezco a los organizadores del primer curso latinoamericano de investigación biomédica aplicada y celebro la iniciativa que llega a tanta gente de todos nuestros países latinoamericanos en estos tiempos de tanta incertidumbre. Mi nombre es Carmen Lucía Curcio y yo pertenezco al grupo de investigación en gerontología y geriatría. Estamos clasificados según Colciencias, es la entidad que nos clasifica a nosotros en Colombia, en la categoría A1. Somos de la Universidad de Caldas, de la Facultad de Ciencias para la Salud en Colombia. Y el tema que me propusieron los organizadores es hablar de estudios multicéntricos. Entonces, para ello voy a hablar de cuatro cosas grandes, que son, primero, hacer unas precisiones conceptuales. Perdón, yo pongo esto. Unas precisiones conceptuales y unas definiciones acerca de qué es multicéntrico y en qué se diferencia de otros, las ventajas y las desventajas de estos estudios y dos aspectos fundamentales: cómo se organiza, cómo se planifica y cómo se ejecuta. Entonces empecemos por el principio. Los estudios multicéntricos son estudios, y dice controlados entre paréntesis, porque hay algunos estudios que son controlados y otros que no. Cuando ustedes vieron diseños de investigación, deben haber aquí aclarado, los de estudios controlados hacen parte de los diseños experimentales, pero hay otros estudios poblacionales que también son multicéntricos. Entonces, esto es para decir que los estudios multicéntricos son planeados y ejecutados por distintas instituciones que cooperan para estimar la magnitud de ciertas variables y de ciertos resultados en una población específica. Esta población específica es de individuos o de pacientes. De individuos cuando hablamos de estudios poblacionales y de pacientes cuando estamos hablando de enfermedades específicas o de intervenciones en enfermedades específicas, tratamientos específicos, medicamentos, etcétera. ¿Por qué se hacen? Porque muchas veces un solo centro no puede reclutar la suficiente cantidad de personas para llevarlo a cabo. Entonces se requieren varias instituciones o varios centros, y puede ser en el ámbito nacional o en el ámbito internacional. Un ejemplo de ello es el estudio IMIAS. Es un estudio que hemos venido desarrollando en la Universidad de Caldas en Colombia, pero es multicéntrico y es internacional. Entonces, cuando vayamos mirando los detalles de la planeación, la organización, la ejecución, etcétera, voy a utilizar este estudio IMIAS para precisar los conceptos. ¿Qué diferencia hay entre un estudio multicéntrico y en un estudio y uno multicéntrico? Ambos se llevan en varias instituciones y realizan los mismos procedimientos. La diferencia fundamental radica en lo que dice aquí. En los estudios de sitios múltiples o multisitio, los investigadores en los diversos sitios no participan como coinvestigadores del estudio, simplemente lo ejecutan. Por ejemplo, reclutan, aplican tratamientos o hacen seguimiento de los individuos o pacientes, y por tanto pueden verse como contratistas. Sería el caso en que entonces yo planeo el estudio, yo hago el protocolo, y en el momento de desarrollarlo yo contrato a una institución X y le digo: hágame esto en estos tiempos y por esto le voy a pagar. O no le voy a pagar, o le pago en dinero o le pago en especie. En cambio, los estudios multicéntricos, que es el tema que nos ocupa hoy, allí los investigadores de todos los sitios participan como coinvestigadores. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos participan en la planificación del protocolo y todos los procedimientos del estudio. Entonces son científicamente responsables de los resultados de este estudio, participan en las publicaciones y en todas las actividades de difusión. Entonces, el estudio multisitio o multicéntrico, cualquiera de los dos, permite recopilar datos de diversos entornos institucionales o poblacionales que generalmente representan una muestra más diversa. No es lo mismo tener solamente pacientes de mi hospital que tener pacientes de 10 hospitales, por ejemplo. Entonces representan una muestra más diversa
y generalmente, y valga la redundancia, los resultados son más generalizables, o sea, se aplican a una población mucho más grande. Entonces, la investigación multisitio o multicentro puede abordar las brechas de investigación para estudios que carecen del tamaño, de la calidad o de la posibilidad de generalización, y por eso son muy útiles. Los estudios farmacológicos en cualquiera de sus fases, en la fase de planeación, en la fase inicial, en la fase de mirar los efectos sobre los pacientes, generalmente se hacen multisitio. En estos proyectos en los que participan grupos de investigadores de varios países o varios colaboradores de un mismo país, el problema y la pregunta central se exploran con una metodología única. ¿Eso qué quiere decir? Que no porque yo tenga 5 sitios o 10 sitios, tengo 10 problemas de investigación o 10 metodologías diferentes. No, es una sola para todos los sitios, independiente del número de sitios. Entonces, lo que se cambia es que se aplica a diferentes sujetos o a diferentes casos en estudio. Y además hay que hacer unos análisis comparativos de los diferentes contextos. Entonces ahí se nos va complicando la cosa. La metodología única, el problema de investigación único, muchos sitios, tanto como queramos, pero los análisis tienen que ser comparativos porque los contextos de entrada ya partimos de que no son iguales. ¿Cuáles son las ventajas de estos estudios? El primero es que tiene mayor impacto porque tiene mayor envergadura. Obviamente no es lo mismo mi hospital que tener 10 hospitales. Mayor calidad porque implica la participación de más grupos de investigación, de más investigadores y mayor relevancia científica. Es más fácil obtener grandes tamaños de muestras porque se va sumando 20 aquí, 10 allá, 15 allá, 50 en el otro lado, entonces se va agrandando el tamaño de la muestra. Y el tamaño de la muestra generalmente en estos estudios es de las cosas más importantes. La otra cosa es que mejora la validez externa de los estudios, es decir, cuando se contrasta con otras investigaciones. Las conclusiones van más allá de una población y hace que sean representativas, mucho más allá de lo que se puede obtener en un solo centro, y esto por la facilidad de obtención de grandes tamaños de muestra que ya había mencionado. Pero por otro lado requieren mayor rigurosidad metodológica y mayor control de calidad en la recolección de datos, que esto ya vamos a mirar más adelante cuando hable de ejecución. ¿Cuáles son las desventajas? Porque no todo es maravilloso. Primero, se requiere más tiempo porque hay que hacer una planeación más cuidadosa, hay que escoger los sitios, los investigadores, las personas, etc. Eso hace que sea más complejo, y más cuando los sitios no son del mismo país o no pertenecen a la misma cultura. Por estos dos anteriores son mucho más costosos, entonces hay que tener en cuenta la factibilidad y la financiación. Y otra cosa que complica aún más la vida es que muestras, como son muestras variadas, porque estamos hablando de muchos sitios o muchos países o muchos centros de investigación, esas muestras pueden ser sensibles a factores como la geografía, el estado socioeconómico, las condiciones familiares, y es muy probable que aspectos culturales nos obliguen a abordar las relaciones entre factores y a mirar consecuencias y a mirar resultados de una manera distinta, como vamos a mirar cuando entremos a los aspectos específicos del desarrollo y ejecución de los proyectos. ¿Qué más desventajas tenemos? Un empleo erróneo de la metodología. Esto es muy fácil caer en esto, porque entre más sitios, mayor control de la metodología, y la metodología implica desde cómo se presenta el investigador y cómo aborda al usuario, cómo lo engancha en el estudio y cómo hace el seguimiento del estudio o cómo recoge la información. Y no porque un estudio se aplique en varios lugares geográficamente distintos, significa que es un proyecto multicéntrico. Multicéntrico quiere decir que aplicamos la misma metodología, el mismo diseño y el mismo enfoque sin ninguna variación. Otro problema, otra desventaja es la fiabilidad que se les da
que se le da los datos. Por dos razones. Primero, manejar grandes tamaños de muestra puede ser un problema para los colaboradores en cada sitio. Yo me comprometí a reclutar 50 pacientes y llevo 3 meses y no he podido conseguir sino uno. ¿Cómo hago? Entonces se tiende a caer en, hagámosle un esguince a los criterios de inclusión, a ver si logro recoger mi muestra. Y en esos pequeños detalles es que se pierde la fiabilidad del estudio, porque si yo personalmente modifico los criterios de inclusión para hacerlos más laxos, para cumplir con mi cuota, no estoy adherida al protocolo diseñado, entonces la confiabilidad se va a perder. Y la otra cosa es para la gente que maneja los cálculos estadísticos, porque como les dije, muestras diferentes implican poderes estadísticos distintos en las pruebas, entonces hay que tenerlo en cuenta en ese momento. La otra cosa es que hay que cuidar la parte ética. La parte ética, como veremos, hay que tenerla desde la primera fase, que es la idea inicial, hasta la publicación. Y la otra cosa son las bases de datos. Las bases de datos pertenecen al estudio, no se pueden, como lo mandan los comités de publicaciones y los protocolos de ética, pero esas bases de datos tienen que tener un seguimiento y se tiene que ir haciendo un control de errores desde la ética. ¿Y por qué está planteado desde la ética? Porque no es ético que yo lleno un cuestionario para cumplir, que yo lo lleno a mano o que yo me invento las respuestas o que dejo preguntas sin responder, porque entonces el proceso metodológico, la fiabilidad y el aspecto ético están comprometidos y mi proyecto está condenado al fracaso. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos de un estudio multicéntrico? Primero, como les dije, establecimiento de procedimientos uniformes. Segundo, una planeación y administración detallada. Son procesos complejos, como ya vamos a ver. Tercero, que haya patrocinio, porque ya les dije, son estudios costosos. La necesidad de una buena comunicación, colaboración y estandarización entre las instituciones y personas que participan. Un excelente control de calidad y además se debe tener un líder y no porque lo ponga yo en la lista de último es el menos importante, de hecho es el más importante. ¿Qué características debe tener ese líder o investigador principal? Primero, mucha experiencia en el campo. Experiencia en el campo es que si yo voy a hacer un estudio sobre estatinas, yo sepa de estatinas y tenga publicaciones en estatinas, porque si no, mi proyecto está condenado al fracaso. Pero además de la experiencia, tengo que tener reconocimiento. Y el reconocimiento es de la comunidad científica. Porque si no tengo reconocimiento de la comunidad científica, después cuando empecemos a producir resultados, las publicaciones no me las van a recibir en ninguna parte, porque este charlatán no le publicamos. Entonces la experiencia tiene que ir unida al reconocimiento. Pero además disponibilidad de tiempo. Piensen que si uno hace un proyecto en el sitio donde uno trabaja, llámese hospital, universidad, una institución que presta servicios, y propone un proyecto al que le va a dedicar 2 horas a la semana durante 6 meses, por decir cualquier cosa. Cuando estamos hablando de un estudio multicéntrico, esas 2 horas a la semana por 6 meses, multiplíquela por el número de sitios. Entonces, porque tiene que estar pendiente de cada uno de los sitios. Entonces, la disponibilidad de tiempo tiene que ser muchísimo mayor para atender a los requerimientos del proyecto mismo en cada sitio y en cada sitio se constituye como un proyecto en sí. Lo otro es compromiso. Si uno no está comprometido, como con todas las cosas de la vida, las cosas no salen adelante. Y la última es la perseverancia. ¿Y por qué la pongo de últimas? Porque sin perseverancia las anteriores no funcionan. Perseverancia quiere decir que hay que seguir en el intento a pesar de todas las vicisitudes. Entre más sitios involucrados, más vicisitudes.
más incertidumbres, más dificultades, porque cada sitio maneja unas lógicas y el proyecto tiene que tener previstas todas esas lógicas. Y a veces, como ustedes ya saben, el papel puede con todo y otra cosa es cuando uno está llevando a la práctica y desarrollando el proyecto. Entonces, estas son como las 5 características claves que tiene que tener el líder, que es el investigador principal y que es el que pone a marchar toda la empresa, que significa un estudio multicéntrico. Ahora, para mirar los otros 2 puntos que nos habíamos propuesto en el plan de trabajo, que eran organización, planificación y ejecución, vamos a mirarlos separados. Cuando estamos hablando de organización, hablamos de las políticas y del plan de acción. Es decir, para dónde vamos y qué queremos hacer. Y la planificación y la ejecución es desarrollar e implementar el protocolo ya estandarizado. Entonces, desde el punto de vista de la organización, primero hay que tener una visión. O sea, ¿para dónde vamos con este proyecto? Este proyecto lo que quiere es crear un producto que se patente y se venda. Este proyecto simplemente quiere generar un conocimiento que se aplique a políticas públicas. Este conocimiento es para mejorar las intervenciones en un determinado ámbito. Eso tenemos que tenerlo claro desde el principio. ¿Para dónde vamos? En segundo lugar, una estructura organizativa, que ya les voy a mostrar cómo se hace. Piensen en los organigramas que tienen las instituciones. Por ejemplo, en la Universidad de Caldas, en Colombia, los profesores estamos adscritos a departamentos y los estudiantes a programas. Entonces, si un estudiante tiene alguna situación específica que requiera atención, va a su programa, no va al departamento. Y el profesor, si tiene alguna situación, va al departamento y no va al programa. Entonces, estas estructuras nos permiten establecer los canales de comunicación, las funciones y toda una organización de quién hace qué y en qué momento y cuáles son los conductos regulares, y eso es muy importante. El otro aspecto que hay que tener claro es la comunicación. A partir de esta estructura, ¿cuáles son los canales de comunicación? Yo voy a contratar una persona para que me aplique unas encuestas. La persona que yo contrato se entiende conmigo o se entiende con otra persona. ¿Soy yo quien hace el contrato o el contrato lo hace otra persona? Todas estas estructuras comunicativas, este sistema de comunicación ligado a esta estructura nos facilita el trabajo. En términos de dirección y liderazgo, hay que determinar las funciones de cada uno y las responsabilidades de cada uno. Porque si todo el mundo es responsable de todo, nadie es responsable de nada. Entonces tenemos que saber cuál es la función de cada uno y a qué se debe responder. Hay que estructurar el grupo y elegir los sitios. Y hay que tener criterios para elegir los sitios. Voy a buscarme un centro de investigación sobre envejecimiento en Brasil, pero Brasil es un país muy grande. ¿Es en el norte del Brasil o es en el sur? ¿Qué condiciones? O no me importan las condiciones geográficas, sino las condiciones en las que trabajan, porque trabajan aspectos biológicos específicos de mi proyecto. Eso hay que tenerlo claro al mirar el grupo y al elegir los sitios. Hay que definir quién y en qué momentos hace el control de calidad y, como les dije, hay que buscar la financiación. Y desde el punto de vista de la planificación, lo primero, y que no se nos olvide nunca, la diversidad cultural. Si tenemos varios países o varias regiones dentro del mismo país involucrados, hay que tener en cuenta esta diversidad cultural para mirar cómo aplicamos los protocolos. Y tiene 4 fases, son planeación, desarrollo, ejecución y diseminación. Entonces miremos cómo es la estructura organizativa y miremosla a partir de este estudio. International Mobility and Aging Studies es un estudio multicéntrico internacional en el cual participa, entre otras, la Universidad de Caldas, a la que yo pertenezco. Y básicamente el proyecto lo que quería saber era si había diferencias de género en la movilidad en ancianos. Y decíamos que se puede aprender para mejorar la movilidad al envejecer. Este fue como nuestro eslogan para vender el proyecto. En este proyecto participamos la Universidad de Queens, que es en Canadá,
en Ontario, en el lado inglés de Canadá, la Universidad de Montreal, que está en la provincia de Quebec, es el lado francés de Canadá, la Universidad de Caldas en Manizales, Colombia, a la cual yo pertenezco, la Universidad Federal del Río Grande del Norte, con la sede en Natal, en Brasil, la Universidad de Wake Forest en Estados Unidos y el Instituto de Salud Pública de Albania. Todas estas instituciones patrocinadas por los Institutos de Investigación de Salud de Canadá. Y desarrollamos este proyecto en 5 sitios. Estamos hablando de 4 países, 5 sitios. Entonces, para que después me entiendan en la fase de ejecución los desafíos que nosotros fuimos enfrentando. Entonces, en Brasil nosotros trabajamos en la ciudad de Natal. Natal es lo más al norte y lo más, más al oriente que uno se puede encontrar en ese país. Es esta ciudad, es una ciudad costera con además estamos hablando de proceso de envejecimiento, entonces allá las personas mayores de 60 años generalmente pertenecen a una clase media, han sido trabajadores, tienen una pensión universal, la mayoría hizo primaria y bachillerato, son católicos apostólicos romanos para que se vayan ubicando. San Jacinto en Quebec es una ciudad pequeña que tiene más o menos 8 meses al año, está con temperaturas bastante bajas, es una sociedad de agricultores católicos apostólicos romanos, también con bajos niveles educativos. Manizales en Colombia, nosotros estamos en el centro del país, en la zona andina cafetera colombiana, es una región de montañas y nuestra ciudad es una ciudad eminentemente universitaria, sin embargo es una de las que tiene los mayores índices de envejecimiento en Colombia. Tirana es la capital de Albania. Albania formó parte del bloque soviético hasta la caída del muro de Berlín y después de eso se constituyó en una democracia, entonces como democracia es relativamente joven, pero Tirana es una comunidad musulmana con todo lo que ello implica. La población anciana, entonces, es una población de muy, muy bajos niveles educativos, básicamente dedicada a labores manuales y a trabajos como en la construcción, obreros, sector servicios, pero sector servicios básicos. Eso es para que vayan mirando las diversidades culturales y los desafíos que enfrenta un proyecto multicéntrico. Y la última ciudad incluida en este estudio se llama Kingston, en Ontario, Canadá, que es, como les dije, el lado inglés. Entonces, Kingston es una comunidad de profesores universitarios y dedicado es una ciudad universitaria como Manizales, pero con los estándares de calidad de vida de Canadá. Allá hay una pensión universal en Canadá. El día que usted cumple 65 años o el día siguiente le llega por correo un cheque con su pensión. Usted tiene la oportunidad de decidir seguir trabajando o no, pero si usted quiere seguir trabajando y recibiendo su salario por su trabajo, usted simplemente manda una carta diciendo que no le vuelvan a pagar el cheque y devuelve ese cheque de la pensión y sigue trabajando, y cuando se quiera retirar vuelve y avisa que ya está listo para recibir la pensión. Ellos son protestantes, entonces tienen otra concepción completa del mundo. Entonces, con este panorama fue que nosotros nos planteamos este estudio con 3 preguntas. Yo no me voy a detener ni en las preguntas de investigación ni en el diseño del estudio, porque los diseños del estudio y los procesos de investigación ustedes los están viendo en otras conferencias de este mismo seminario. Pero básicamente estamos experiencias en el curso de vida que afectan a la movilidad, procesos relacionados con la edad y enfermedad crónica relacionadas con discapacidad de movilidad y los factores de riesgo. ¿Cuáles eran los factores de riesgo potencialmente modificables en 5 grupos culturales y geográficamente diferentes? Entonces volvamos
a nuestro proceso de estudios multicéntricos para mirar este proceso de organización, cómo funciona ya en la vida práctica y en la vida real. Entonces, este es el organigrama que nosotros utilizamos y que es un organigrama genérico que se utiliza en los estudios multicéntricos. Entonces, aquí están los niveles en los cuales hay que trabajar: un nivel de supervisión, un nivel de coordinación y un nivel de ejecución. En este nivel de supervisión nosotros tenemos aquí una bolita que se llama la financiación. Generalmente los entes que financian los proyectos hacen una supervisión de los proyectos. Dependiendo del tipo de financiación y los compromisos que se hayan aceptado, tienen más injerencia o menos injerencia. A nosotros nos financiaron los institutos de investigación de Canadá y ellos no tenían injerencia en los objetivos, las metodologías, pero sí en cómo nos íbamos gastando los recursos, y nosotros teníamos que entregar un informe cada año a partir de cómo nos gastamos los recursos, pero asociado al cumplimiento de los objetivos cuando cuando presentamos el proyecto. Entonces, objetivo y cómo se había hecho la ejecución presupuestal. Ese era el nivel de supervisión. Ya a nivel interno dentro del grupo nosotros teníamos un investigador principal con un comité directivo. Este comité directivo estaba integrado por un representante de cada uno de los 5 sitios. Entonces aquí había, pero el investigador principal a su vez era el investigador principal en uno de los sitios. Entonces terminamos siendo 5 personas. A partir de ese comité se organizó un comité de investigación específicamente. En este comité de investigación estaba, como su nombre lo indica, los investigadores. Había un investigador principal por cada sitio, pero además todos los otros que en cada sitio se consideraron importantes para incluir en ese grupo. Y esta persona fue la encargada de diseñar el protocolo, de aprobarlo y de mirar las distintas metodologías, cómo eran aplicables a cada uno de estos sitios que tienen condiciones culturales, geográficas, económicas, sociales, todo lo que quieran, completamente diferentes. Un comité de publicaciones y transferencia de conocimientos. ¿Por qué es importante? Primero, porque el comité de publicaciones define cuáles son las condiciones de autoría y coautoría. ¿En qué momento uno va de primer autor y en qué momento queda de último? ¿Cuántos autores para la publicación de un artículo? ¿Van a ser 20.000 o van a ser 5 o van a ser 7? Esto es muy importante porque hay revistas que no aceptan, sino por ejemplo 3 investigadores y más allá no. Hay otros que sí aceptan una gran cantidad. Entonces eso hay que tenerlo claro. Y la transferencia de conocimiento es cómo, cuando hablemos del estudio, cómo vamos a hablar del estudio. Cuando nosotros hagamos un comunicado de prensa, ¿cuál es la imagen que nosotros queremos mostrar? Y esa imagen tiene que ser unificada en todos los sitios y en todos los países y en todas las regiones comprometidas. Entonces es más fácil si esto se maneja desde un solo comité, porque además permite una adherencia fácil a todos los principios éticos. Y otros comités como logística. Logística es cómo hacemos para reclutar los pacientes, los vamos a hacer con llamadas o nos vamos a ir puerta a puerta o etcétera. Un comité de estadística, porque como les dije, 5 sitios implica análisis estadísticos complejos, y un comité financiero, porque si bien es cierto, esta institución nos dio la plata, esta institución dice, yo le giro la plata a, y generalmente es al investigador principal o al sitio donde él trabaja, y él lo tiene que repartir. Entonces, en cada sitio hay que mirar cómo se ejecutan los recursos y hay que tener unos protocolos y unos procedimientos de ejecución de recursos financieros. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a contratar a alguien que haga esto? ¿En qué términos se hace el contrato para que esto dé respuesta a la institución del sitio 5, pero también a todo el proceso de supervisión que vamos a tener después con la entidad que nos patrocina? Esto es el comité de coordinación. El comité de ejecución, cada sitio lo ejecuta. Nosotros teníamos en nuestro estudio 5.
Pero además hay que tener un comité de investigación en cada sitio, porque hay que tener un investigador principal y puede haber otros investigadores invitados, el personal de campo, o sea, quién va a ir al campo a recoger la información, se pueden o no involucrar estudiantes y cómo vamos a acceder a la comunidad que finalmente va a ser nuestra población de estudio o nuestros pacientes. El comité de publicaciones en cada sitio y en este es posible que a nosotros nos toque involucrar específicamente instituciones de salud para hacer toda la difusión y el comité de operaciones, que es el que se encarga del trabajo de campo específicamente. Y estos que está aquí abajo se hace en cada uno de los sitios. Entonces, como van viendo, el sistema de organización es complejo, pero si el sistema de organización está claro, y entonces yo soy del sitio 4 y yo quiero publicar, yo primero le pregunto a mi comité del sitio 4, vea, yo quiero publicar, y el comité del sitio 4 traslada esa comunicación al comité general y finalmente ellos están hablando a nombre del comité directivo y las cosas van fluyendo. ¿Cómo se hace entonces? Eso es desde el punto de vista organizativo. Miremos desde el punto de vista de planificación y ejecución, que les dije son 4 etapas, 4 fases que se tienen que tener en cuenta, pero cada fase tiene sus propios requerimientos, actividades y desafíos. Entonces, esto parece una diapositiva muy llena, pero es que incluí simplemente para mostrarles un panorama, cada una de las fases, todas las cosas que incluye, pero las voy a desarrollar una por una. Entonces, empecemos con la fase 1. La fase 1 es la fase de planeación. Normalmente uno trabaja la fase 1 y la fase 2 casi simultáneamente porque lo que va haciendo en una lo va organizando en la otra. Entonces lo primero que hay que hacer, ya usted, como en cualquier protocolo de investigación, ustedes ya lo habrán visto, es delimitar la pregunta de investigación. Yo digo que si uno tiene la pregunta de investigación bien formulada, tiene más de la mitad del protocolo listo, porque la pregunta de investigación le está hablando de cuál es el enfoque teórico, cuál es el metodológico, cuál es el alcance, todo lo que tiene que hacer y por dónde tiene que seguir. Entonces, en torno a la delimitación de la pregunta de investigación hay que tener en cuenta si hay consenso entre todos los investigadores de todos los sitios, si se ha hecho una revisión exhaustiva de la literatura y si la pregunta es factible, interesante, novedosa, ética y relevante en cada uno de los sitios. Una vez que está definida esa pregunta de investigación, hay que tener en cuenta si las medidas de consecuencia de nuestro protocolo están claramente identificados. Es posible medir resultados relevantes en todos los sitios involucrados. Se han validado previamente las herramientas de medición. Con este proceso nos pasó una cosa muy interesante y con las herramientas de medición yo le dije, nosotros estábamos trabajando en 5 sitios con 5 culturas diferentes. Entonces lo primero, y les hablé también de la importancia de la comunicación. En Albania hablan albanés, en Brasil hablan portugués, en Ontario hablan inglés, en San Jacinto hablan francés y en Colombia hablamos español. Y entonces, ¿cómo nos vamos a entender? Entonces tomamos la decisión de busquemos un idioma más universal que nos permita acercarnos y decidimos hablar inglés, porque no, era más fácil para todos que ponernos nosotros en este momento a aprender albanés o aprender francés o aprender otro idioma. Y entonces, después de que decidimos hablar inglés, empezamos a mirar. Se han validado previamente las herramientas de medición. Uno de los aspectos que nos interesaba mirar para esas alteraciones de movilidad era, por ejemplo, la violencia. Entonces, de común acuerdo, aquí, después de haber hecho una revisión exhaustiva de la literatura, dijimos, miremos violencia y escogimos un instrumento. El instrumento estaba validado en inglés y estaba validado en francés, en las otras dos no. Pero decidimos hacer como una prueba piloto, un ensayo, para mirar cómo nos funcionaba. Y el primer resultado que nos dio es que había mayores niveles de violencia en Kingston, que es la ciudad más desarrollada, con los más altos estándares de calidad de vida de toda la población que nosotros estábamos trabajando.
Y oh sorpresa, porque esperábamos que los más altos niveles de violencia los encontráramos en Colombia. Cuando ya entramos a mirar los detalles, es que el concepto de violencia que se estaba manejando en el instrumento no era aplicable a poblaciones brasileras ni a poblaciones colombianas, y por eso aparecía que aquí no había violencia, porque nosotros hemos naturalizado algunas conductas como el grito. El grito no necesariamente es una agresión, puede ser un llamado. Uno grita llamando a la mamá, uno le sube el volumen y no necesariamente es agresión. En Keystone siempre, siempre subir el volumen es una agresión. Entonces a eso me refiero con herramientas e instrumentos previamente validados. La otra cosa, se puede establecer vínculos causales con los resultados relevantes para poder mirar estas consecuencias. Se utiliza tecnología para recopilar los datos, porque si no se utiliza tecnología y lo estamos registrando en papel, tenemos un gran riesgo de tener un montón de errores, porque si el papel nos toca pasarlo a una base de datos, ahí se cometen muchos errores en ese proceso de digitación. Y si se sabe que los datos son confiables y precisos, y con esto es que nos toca a nosotros establecer todo un sistema de control de calidad de los datos y cómo lo vamos a mirar. Y un tercer aspecto importante en la fase de planeación entonces es el estudio piloto. Y a eso da respuesta, por ejemplo, a esta validación y cómo vamos a hacer con todo este proceso de la tecnología, de cómo registramos los datos, cómo los reportamos, etcétera. Es recomendable hacer un estudio piloto. Si uno cuando está haciendo el estudio multicéntrico no lo ha hecho, hágalo. El estudio piloto le permite a usted estandarizar los procedimientos y estandarizar los instrumentos. Para eso es que se hace un estudio piloto, pero también para determinar tamaños de muestra y determinar entonces en términos de procedimientos, qué hago primero, qué hago después, cuánto tiempo me gasto, y después decir, para yo reclutar 40 pacientes y aplicarles todo este cuestionario y tomarles todas estas muestras, yo me demoro 6 meses. Si me toca 80, me demoraré un año. Y me toca hacerlo así, 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 así. Entonces, para eso sirven los estudios pilotos, para toda esa planeación. Entonces sirve también para mirar los tamaños de muestra y para mirar las lecciones aprendidas. Como les decía aquí con el instrumento, ese instrumento para mirar violencia no nos sirve. Vuelva a la literatura y vuelva y revise para mirar cuál instrumento, si es que todavía sigue pensando en incluir el aspecto de violencia. En la fase de desarrollo son otro montón de actividades y por eso lo partí en 2 diapositivas. Primero, identificar colaboradores. El grupo de investigación tiene experiencia en todas las áreas relevantes. Es muy importante que haya experiencia en todas, aunque no toda la experiencia la que tiene que tener una sola persona. Entonces, si vamos a mirar en nuestro estudio, teníamos aspectos biológicos, aspectos psicológicos, aspectos sociales. Entonces teníamos un grupo interdisciplinario donde cada persona aportaba su experticia desde un punto de vista diferente, pero el grupo en conjunto sí cubría todas las áreas de la investigación. Si se considera invitar estudiantes o investigadores junior, en este momento las políticas de los entes que financian es patrocinar que uno incluya en los proyectos de investigación estudiantes e investigadores que apenas están empezando, que tienen muy poca experiencia, porque eso es contribuir a la formación de ellos y a la diseminación del conocimiento. Entonces, en este momento es recomendable. Los investigadores juniors son los que ya tienen alguna experiencia en investigación, pero la experiencia no es muy amplia, no es muy profunda, pero están muy interesados en avanzar en su vida de investigación. Y los estudiantes pueden ser de pregrado o de posgrado, dependiendo ya de lo que a uno le pidan en la financiación o del campo en el que uno se esté desenvolviendo. Cualquiera de los dos siempre son un recurso muy valioso para cada proyecto. Ha considerado invitar colaboradores o expertos externos. Esto se puede pensar en aspectos muy puntuales o en aspectos específicos, aspectos puntuales del proyecto o momentos del proyecto. Por ejemplo, nosotros aquí teníamos un experto externo que cada que nosotros íbamos a hacer alguna
eh, algún cambio, algún ajuste, lo invitábamos y él oía y él opinaba. Las reuniones se hacían reuniones obligatorias cada 6 meses y él estaba presente y daba su opinión, pero él nunca formó parte del grupo, pero es la autoridad en movilidad en el mundo. Y colaboradores específicos, por ejemplo, para hacer el análisis de unas muestras biológicas de longitud de telómeros. Entonces, una persona específica que sabía de longitud de telómeros de un laboratorio canadiense y él colaboró solamente para ese pedacito, no para el resto del proyecto. Y eso implica que hay que tener un papel claro para cada uno de los colaboradores. Es para todo el proyecto, es para un pedacito, es para que me opine, es para que haga y si haga, qué es lo que tiene que hacer. En cuanto al desarrollo del protocolo, es muy importante que todo el mundo lo conozca, se conozcan los detalles y lo haya revisado para que sepa a qué se está comprometiendo y en qué se está metiendo. Si no conoce el protocolo y no conoce los detalles mínimos del protocolo, es muy difícil que después sea exitosa la investigación. Y es muy importante cuando uno le manda el proyecto a otra persona, no importa en qué fase esté, porque uno cree que está muy bueno y muy bonito, y cuando se lo pasa a otro se da cuenta que no era tan bueno o no estaba tan bonito, y siempre los ojos externos tienen aportes muy valiosos y muy interesantes. Hay que desarrollar un manual de procedimientos. Ese manual de procedimientos tiene que estar completamente detallado, todos los aspectos claves, cómo se invita a la gente, cómo se obtiene el consentimiento informado, cómo los recluto, los criterios de inclusión, los criterios de exclusión. Nosotros hicimos este manual de procedimiento y lo tradujimos a todos los idiomas, ahí sí, porque en los sitios los que iban a utilizar y hacer los procedimientos eran los encuestadores o los sitios que trabajaban las personas que trabajaban, perdón, en los sitios donde estábamos trabajando. Entonces, en Natal estábamos en la Universidad del Río Grande del Norte con las instituciones de salud del municipio y los programas que tiene esa universidad con esas instituciones de salud. Allá todo el mundo habla portugués. Entonces, el manual de operaciones estaba en portugués también. Y se hizo un proceso de capacitación en todos los sitios. Esta capacitación la hizo la misma persona que viajó a todos los sitios y nos reunimos durante una semana para hacer la capacitación de los equipos locales, los investigadores, el investigador principal, los encuestadores, absolutamente todos. Y la solicitud de financiación es que uno tiene que tener claro quién tiene la plata y a quién se le va a pedir para saber, porque si yo me voy a ir a proponer un estudio en el que yo voy a evaluar la eficacia de un medicamento, yo no me voy para el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces hay que tener claro a quién le pido la plata y para qué está dispuesta a darme la plata la institución. O sea, tengo que conocer la institución. Y la otra cosa es que tengo que tener claro los elementos de alto valor en el presupuesto. O sea, lo que es más caro es lo que yo pido y lo que es más barato es lo que yo ofrezco, que yo consigo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacen las universidades? Generalmente las universidades y las universidades públicas en toda Latinoamérica tienen escasos recursos. Pero si les dicen, póngame 2 horas profesor, póngame 10 horas estudiante, lo hacen con gusto y lo hacen sencillo. En cambio, si les decimos, universidad, cómpreme este equipo, para ellos no es tan sencillo. Entonces, eso lo tiene que tener uno claro cuando va a hacer el proceso de financiación. Otro aspecto que hay que tener en cuenta en la fase de desarrollo es la aprobación del comité de ética. La aprobación del comité de ética sí o sí la tiene que tener el sitio principal del estudio, si es que hay un sitio principal. Si no, repartido en todos. Pero además del sitio principal, todos los demás lo necesitan. En Colombia sí. Si nosotros vamos a hacer un estudio poblacional, nosotros tenemos que pasar por un comité de ética y cada institución va, por ejemplo, las instituciones hospitalarias tienen los propios, nosotros como Facultad de Ciencias para la Salud tenemos uno, aunque la Universidad de Caldas también tiene uno. Yo sé que en las universidades que participaron lo hicimos
en las facultades específicas a las cuales estaban adscritos los profesores participantes. Entonces, nosotros teníamos 5 aprobaciones de comité de ética, además porque en Albania estábamos con el Instituto Nacional de Salud, que es como el Ministerio de Salud de allá, o sea, la entidad encargada de la salud pública en Albania. Entonces, no era una institución educativa, el comité de ética era otro, pero todos pasamos por comité de ética. Y todos teníamos todos los procesos, o sea, todos los 5 sitios sabíamos de los procesos en los otros, porque en el momento en que un comité de ética hace un comentario o sugerencia o recomendación, no la hace para el sitio 1 o para el sitio 5, sino para el proyecto en general. Entonces, esta comunicación tiene que ser fluida. Ahora, si se ha creado una línea del tiempo para la revisión de ética, eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Universidad de Caldas en Colombia, ¿qué nos dice? Si usted va a hacer cambios en el proyecto, nos tiene que avisar. No importa en qué momento, puede ser a los 3 meses o puede ser a los 5 años, pero si va a hacer cambios, nos avisa. En cambio, en Canadá, tanto en las 2 universidades, tanto en Queens como en la Universidad de Montreal, hay que hacer un informe anual al comité de ética, diciendo cómo se ha desarrollado el proyecto. Así como se hace uno financiero para la institución que patrocina, nosotros teníamos que hacer un informe para los comités de ética. En Brasil, esa discreción del comité de ética, por lo menos donde se presentó este proyecto, a discreción de ellos solicitaban información. O sea, no tienen un estándar, sino que es el comité de ética que dice, ¿en qué va este proyecto? Por favor, pásenos un informe. Además que nosotros planteamos el proyecto para un desarrollo a 5 años, que se me había olvidado decir, a 6, perdón. Un estudio longitudinal a 6 años. La otra cosa es, si uno hace un ensayo clínico, hay que registrar el ensayo clínico. Aquí dice, es necesario. En este momento, o sea, como investigador no es indispensable que usted lo registre en la base de datos de la OEPS o en los de Clinical Trials, pero si usted no ha registrado su ensayo clínico en uno de los sitios donde se registra, en el momento de publicar le dicen, cuando registre, como no está registrado, no lo podemos publicar. Si lo registra, podemos reconsiderar. Entonces, de una vez, si es un ensayo clínico, por favor, regístrelo donde corresponda. El comité de supervisión del manuscrito, este es el que está al lado del comité de publicaciones, porque el comité de publicaciones tiene que tener claro quién utiliza la base de datos y en qué momento y cómo se publica. Entonces nosotros escribimos un protocolo de publicaciones con un formato muy sencillo en el que dice quiénes son los autores, cuál es el posible título, cuál es la posible revista, cuáles son las variables a utilizar, qué tipo de análisis y si necesita ayuda del Comité Central de la Investigación o si lo podía hacer local. Si uno va a utilizar los datos propios del sitio, es decir, por ejemplo, yo voy a utilizar los datos de Manizales, Colombia, yo solamente le pido permiso al Comité de Ética de Manizales, Colombia. Pero si yo voy a utilizar datos, por ejemplo, yo voy a comparar los datos de Manizales, Colombia, con los datos de San Jacinto, Canadá, ya tengo que pedir permiso al Comité Central de Publicaciones. Entonces, esos procedimientos se establecen desde el principio y con eso uno no tiene problemas. ¿Quién tiene acceso a las bases de datos? Yo se lo puedo dar como investigadora responsable en un sitio a cualquier estudiante que aparezca por ahí a decir que quiere trabajar. No, hay un protocolo para acceder a las bases de datos y se le entregan las variables que él necesita y no la base de datos completa, porque hay que proteger los derechos de autor. En cuanto a evaluación de la factibilidad, si todos los sitios han realizado pruebas de factibilidad, esto es muy importante y esto se hizo en la prueba piloto. Por ejemplo, volviendo aquí a los comités de ética, a nosotros en Albania, Brasil y Colombia,
Una vez que los comités de ética nos aprobaron los estudios, nosotros podíamos ir en Manizales, Colombia, íbamos por todos los barrios tocando en las puertas y decíamos, aquí vive una persona que tenga 60 años o más. Y si decían sí, nosotros nos presentábamos, lo invitábamos a participar en el estudio, el consentimiento informado, y arrancaba todo el proceso. En Brasil lo hicieron a través de las instituciones de salud con medicina familiar. En conjunto los invitaban a participar y una vez que estaban interesados, se les contaba todo el proceso y seguía. En Albania también fue a partir de las instituciones que prestan servicios de salud. Pero resulta que en los sitios canadienses eso no se puede hacer. O sea, yo no me puedo ir al servicio de salud y decir, muéstreme la lista de los de 60 años y más que los voy a invitar. Tampoco se puede ir a tocar a una puerta y decir, aquí vi un viejito. Entonces, ellos exigían que se hiciera a través de los médicos de familia. Entonces, la información se entrega a través del médico de familia. El médico de familia, si quiere, acepta, si no, no. Y si dice que sí, simplemente le pasa la información a su paciente. Vea, están haciendo un estudio que si le interesa participar, llame a este número. Si al médico de familia no le interesa, hasta ahí llegamos. Si a él sí, la pasa. Pero de ahí, si a la persona le interesa, llama. Y si no llama, entonces no hay nada más que hacer. Entonces, para hablar de evaluación de factibilidad, entonces nosotros en la organización del protocolo y de los cronogramas, teníamos que tener en cuenta que había 3 sitios donde simplemente con más gente uno conseguía reclutar la gente y obtener la información en un periodo de tiempo, pero en otros 2 sitios que había que hacer todos estos procesos para conseguir la gente, nos íbamos a demorar más. Y de hecho, en los sitios canadienses no logramos completar las muestras estimadas porque no se pudo. La otra cosa en términos de evaluación de factibilidad es que nosotros teníamos dentro del consentimiento informado la opción de tomar muestras de sangre y de saliva para hacer análisis de algunos marcadores biológicos. Resulta que para uno hacer esas comparaciones en algunos estudios no es tan sencillo. En un estudio internacional, un cuadro hemático es lo mismo aquí que en Chile, que en Argentina. Hay parámetros de laboratorio que son comparables y no pasa nada. Y yo puedo comparar un cuadro hemático hecho en Buenos Aires con un cuadro hemático hecho en Bogotá, Colombia. Pero hay otras pruebas que dependen de los reactivos y de la sensibilidad de los reactivos. Por ejemplo, la proteína C reactiva que se miraba en saliva. Entonces nos tocaba tomar muestras de saliva, empacarlas y enviarlas a Canadá para hacerlo en un laboratorio unificado. Entonces ya se imaginan lo que implica poner a una persona de 60 años o más a recoger muestras de saliva 5 veces al día durante 3 días. Coger todos los tubos, organizarlos con toda la seguridad que implica la bioseguridad, los tubos de los colores, con la identificación de la persona, del horario y un cuestionario anexo que tenía que contestar al momento de recoger la muestra. 400 personas en cada uno de los sitios, 3 veces al día, 4 veces al día tomaban muestra de saliva durante 3 días. Vayan multiplicando. Y todo eso tenía que salir de Brasil hasta Montreal, de Manizales, Colombia hasta Montreal y desde Albania hasta Montreal. Entonces, Albania no lo logró por todos los procesos que implica un transporte internacional de muestras biológicas, no solo en términos de costos, que ya es costoso, sino en permisos de aduanas y toda esta parafernalia que implica, porque es exportar, entre comillas, muestras biológicas. Entonces, esto se los cuento porque es la factibilidad. Entonces, nosotros en ese momento, ¿qué definimos? Con lo que se puede hacer en Albania,
lo que se puede hacer en Albania sin exportarlo a ninguna parte. Entonces, para estudios de proteína C reactiva, ya sabemos que los albaneses no están incluidos y los análisis después se harán solamente en 4 sitios y no en sitios, y no en los 5. Pero era eso más sencillo que decir que ninguno de los sitios lo hace. Entonces, a eso se refiere evaluación de factibilidad. Ahora, todo esto lo fuimos mirando a partir de la prueba piloto de la fase de planeación. Entonces, ya hicimos la fase de planeación y ya tenemos completamente lista la factibilidad. Ahora no nos queda sino arrancar. Y entonces arrancar es la fase de ejecución, que ya con toda esta planeación se supone que es muy sencillo. Entonces, primero reclutamiento e inscripción de las personas. El proceso de reclutamiento está estandarizado. Como les digo, estandarizado es que todo el mundo firma, pero acuérdense que yo les conté que en Canadá acceder a las personas había que hacer un proceso distinto al que hicimos en los demás países. Y otra cosa importante es, si uno va a hacer ensayos aleatorizados, sean poblacionales, clínicos, los que quiera, si tiene el proceso de asignación al azar completamente definido para que realmente esa asignación al azar sea equitativa. Hay que hacer un proceso de comunicaciones y de toma de decisiones muy sencillas, porque yo no puedo pensar en que yo aquí en mi sitio tengo una situación específica con un encuestador y con una de 400 personas y ese problema lo tenga que resolver el investigador principal. Entonces aquí es donde uno establece el plan de comunicaciones, cada cuánto se reúne el comité central y a qué se reúne y qué asuntos trata, cómo es la estructura organizativa, quién hace qué. Entonces, por ejemplo, ¿quién hace el contrato para el análisis de las muestras biológicas? Ah, que como usted está en Kingston, hágalo lo de la gente de Kingston. Pero ¿qué condiciones tiene que tener ese contrato para que después el instituto patrocinador me lo acepte? Pero además, como eso no es plata personal, o sea, no es a nombre de Carmen Lucía Curcio, sino que es a nombre de un estudio que se llama EMIAS, entonces el contrato lo hago a través mejor de mi universidad para que después no quede que yo me estoy apropiando de recursos y que yo no sé qué, y toda esa legalización de esas platas. Entonces, lo hago a través de la Universidad de Caldas, pero la Universidad de Caldas como institución de carácter público colombiano tiene unos requisitos. Entonces, todos esos comités de operaciones tienen que tener claros las comunicaciones, las tomas de decisiones. Entonces, en un momento determinado, defino, ¿compro estos computadores o no los compro? Y no tengo que hacer todo el proceso, sino yo aquí en Colombia digo, los vamos a comprar así. Las especificaciones generales decían, y como la universidad me dijo que los tenía que comprar de estas, los compró así. O sea, mediar entre el comité central y el comité local. Y otra cosa importante es que hay que motivar a la gente que está involucrada. Entonces hay que salir a comer de vez en cuando y hacer relaciones sociales. Hay que hacer reuniones que nos permitan compartir experiencias, no solo las buenas, sino también las dolorosas, pero también un plan de motivación de vamos a hacer esto rápido y vamos a hacer un resumen porque lo vamos a presentar en tal congreso. Y en tal congreso el tiempo máximo que reciben, que aceptan las propuestas de investigación es tal fecha, vamos a trabajar para participar en esa convocatoria. Entonces, esa es otra estrategia de motivación. Hay que tener claro un plan de control de calidad. Entonces, hay que tener control de calidad, por ejemplo, nosotros recogíamos la información en un software. Cada uno de los encuestadores nosotros aquí tuvimos 5, todos profesionales de la salud, médicos, enfermeras. En Natal eran estudiantes de último año de fisioterapia, de enfermería. En los 2 sitios canadienses contrataron personal de salud, pero jubilado. Y en Albania lo hicieron con profesionales de salud, pero funcionarios del Instituto Nacional de Salud. Todos ellos tenían que seguir los protocolos, pero recogían la información en un software y tenían que exportar la información cada semana a un correo en un formato Excel. Es un correo
en el que se recogían por sitio. Entonces, por ejemplo, yo recogía encuestas de 5 personas cada semana y yo las tenía que ir unificando en un solo Excel, pero construimos un programita para hacerle control de calidad de los datos, es decir, para mirar los datos faltantes, para mirar cómo se estaba recogiendo la información y se hizo, eh, entonces para decir, por ejemplo, teníamos los encuestadores identificados por número. El, siempre el número 5 tiene problemas con este cuestionario, o sea, los datos son incompletos. ¿Será que el investigador número 5 no le gusta el cuestionario? ¿Será que tiene el software dañado? ¿Será que se lo salta en el momento de la aplicación, aunque está diseñado para que siga un orden? Entonces, eso es control de calidad. Y el investigador principal y los miembros del equipo hicimos visitas a los sitios. Al único sitio que no fuimos fue Albania, pero es porque por otras condiciones ya la plata se nos había acabado y nos quedó pendiente, pero fuimos a hacer supervisión a los diferentes sitios para mirar el control de calidad. Y el último, registro y análisis de los datos, que ya les estaba diciendo cómo se unificaban los datos, pero además las bases de datos siempre hay que limpiarlas. Para eso sí contratamos a alguien que no solamente cogió cada una de las encuestas de cada uno de los sitios, sino los 5 sitios, teníamos 2050 cuestionarios en un cuestionario que tiene 800 variables. Entonces ya se imaginan el volumen de los datos. Y también se definió qué pasaba con los datos faltantes. Siempre habrá datos faltantes y desde el punto de vista estadístico hay que hacer un proceso de imputación. O sea, imputar, es decir, esta persona no se le midió la velocidad de la marcha. ¿Cómo hago yo para saber qué velocidad de la marcha tiene? Entonces se hace un proceso conceptual primero y después estadístico para decir si tiene estas condiciones en este test, si tiene estas en este otro y si tiene estas en este otro, el puntaje probable en este test que no lo registramos debe ser este. Eso es un proceso de imputación de datos que hay que tenerlo claro. Entonces van viendo la complejidad de un estudio multicéntrico. Ahora, en la fase de diseminación, que ya es la última, entonces vamos a publicar. Se han presentado resúmenes para presentación de conferencias en congresos, en simposios. Entonces, el comité de publicaciones tiene que estar al día en donde hay eventos a los cuales nos interesará ir. Entonces, nosotros estamos hablando de un estudio de personas mayores de 60 años. Entonces, en primera instancia, todos los eventos que tuvieran que ver con vejez y envejecimiento. Pero no solamente, porque estamos hablando de marcadores biológicos, entonces habrá otros congresos de biología. Estamos hablando de aspectos de salud, aspectos congresos médicos, pero estamos hablando de unas diferencias de sexo y de género. Entonces, en mesas de trabajo, congresos que hablen, que hagan estudios alrededor del género o las diferencias sexo-género. Entonces la gama es muy amplia, pero el comité de publicaciones iba avisando, va a haber un congreso, entonces estamos en mayo, el congreso es en noviembre y hay que pasar los resúmenes en septiembre. ¿Quién se apunta? Y entonces, ¿quién se apunta? Es que el comité de publicaciones le ayudaba a construir el resumen y a enviarlo. Medios, esa es otra estrategia de publicación de resultados. Entonces, ese comité de publicaciones decía, siempre vamos a ir con el logo, siempre nos vamos a presentar así, siempre vamos a decir que nos patrocinaron, siempre, entonces, todas estas estrategias de difusión, cómo se van a hacer para tener una imagen unificada, pero además, porque esto es lo que llaman los canadienses la vulgarización del conocimiento, o sea, la transferencia de conocimiento, para que no se queden los artículos científicos de las revistas, sino que esto vaya a la gente común y corriente. Entonces, nosotros hacíamos aquí en Manizales reuniones con las personas participantes, las invitábamos a una celebración, las invitábamos a comer,
400 en un restaurante bastante grande y les presentábamos los resultados. Entonces les decíamos, las personas de tal zona tienen un índice de masa corporal más alto, o sea que en esa zona están comiendo más mal, pónganle cuidado. En cambio, los de la otra zona de la ciudad tienen problemas con esto, pónganle cuidado. Esa es una forma de socialización del conocimiento y de que el conocimiento le retorne a quienes participaron para que ellos vean todo el esfuerzo de contestar una encuesta, de ir a que les hicieran un examen, de que les sacaran sangre para que se vio. Y la otra cosa es traducir los resultados a la práctica. Entonces, traducir los resultados a la práctica es que nosotros desde las instituciones universitarias, ustedes ya vieron que hay 4 instituciones universitarias involucradas de tiempo completo, que están 2 en Canadá, otra en Brasil y otra aquí en Colombia. Nos hemos encargado de que el conocimiento producido se integre en los programas de formación de estudiantes de diversas áreas en pregrado y en posgrado. Entonces, un ejemplo que conozco así de primera mano, nosotros somos de una facultad de salud, pero a partir de los resultados de estos estudios hicimos alianza con el grupo de antropología, también de aquí a la Universidad de Caldas, y el semestre pasado uno de los profesores de nuestra universidad creó una cátedra electiva que es antropología del envejecimiento. Y a partir de estos resultados que hemos encontrado en este y en otros estudios, se crea esa cátedra y estudiantes de antropología y de otras ciencias sociales que acceden a ella pueden tener de primera mano resultados de estos estudios que nosotros estamos haciendo a nivel internacional. Entonces, eso es lo que vamos, pero en los estudios multicéntricos finalmente hay que tener claro en el futuro qué va a pasar. Es decir, planeamos un proyecto a 5 años, después de esos 5 años, ¿en qué vamos? ¿Y vamos a seguir o vamos a parar? Eso hay que tenerlo claro. Se terminó la financiación y hasta ahí llegó el proyecto, o yo le recluto las 40 personas que me comprometí y hasta ahí me despido. Y entonces, en síntesis, y ya para ir terminando, porque esto ya está muy largo, un estudio multicéntrico internacional es un esfuerzo muy grande que involucra más de un centro y más de un país. Hay que tener en cuenta diferencias culturales, diferencias sociales, diferencias geográficas para muchas cosas. Son esenciales cuando un sitio único no nos permite o reclutar suficientes individuos, por ejemplo, en una enfermedad muy rara, o cuando nosotros queremos mirar diferencias culturales como en el estudio IMIAS que les estaba contando. Ahora, dependiendo de las necesidades, los estudios multicéntricos pueden tener diferentes dimensiones, diferentes particularidades, diferentes diseños. Yo puedo hacer un estudio con un enfoque de intervención, o puedo hacer un estudio puramente descriptivo, o lo puedo hacer correlacional, no importa. Pero los internacionales son mucho más complejos que los proyectos más pequeños que se hagan a nivel nacional o a nivel local. El número de sitios o individuos y su distribución geográfica lleva a desafíos prácticos interesantes. No es lo mismo mirar las condiciones de movilidad en un sitio como San Jacinto, donde 8 meses hace una temperatura por debajo de 0 grados, que en Natal, que es una playa, o que en Manizales, que está en Colombia, que estamos viviendo en medio de las montañas, a una altura de 2100 metros sobre el nivel del mar. La logística es completamente diferente, las condiciones de las personas son completamente diferentes. Entonces, los estudios multicéntricos requieren una estructura muy sólida y muy bien organizada, canales de comunicación, quién hace qué. Y la otra cosa es que implican desafíos y tareas muy exigentes, y que una cosa es lo que uno tiene en el papel, cuando se sienta y lo piensa y lo diseña, y otra cosa en el día a día de todas las prácticas. Esta es nuestra página web, los invito. Y muchas
Gracias por su paciencia. Espero haberles aportado y que tengan una mirada de los estudios multicéntricos de una manera más acertada. Son muy interesantes, son maravillosos, permiten conocer no solo de investigación, sino de investigadores y del mundo y de las pequeñas minucias de la vida cotidiana, pero son un desafío mucho más grande que los estudios que se hacen en un solo sitio. Muchas gracias y les deseo suerte en su curso y en sus proyectos.